es una oportunidad. Nunca antes Europa, ¿no? La Unión Europea, y a través del Consejo Europeo y de todos los líderes que lo aprobaron en un consejo este verano, pues ha sido capaz de movilizar un volumen tan grande de recursos en un periodo de tiempo tan corto en términos de ejecución. Estamos hablando que lo que es la parte de transferencias pues se tiene que solicitar en los próximos 2-3 años. Hay una primera petición que se tiene que realizar ya ahora. 70% se va, por lo tanto, a solicitar tanto en 2021 como en 2022. En el caso concreto de España, como sabéis, si sumamos tanto las transferencias como los préstamos, podría recibir cerca de 150.000 millones de euros durante 3 años, y esto claramente, pues de entrada, ha reducido ya la presión sobre la prima de riesgo, a pesar de que la crisis ha sido particularmente intensa, y como estamos viendo, pues el nivel de déficit y de aumento de endeudamiento del sector público pues va a ser enorme. Por lo tanto, estamos hablando de una oportunidad muy importante para España, pero también es un reto absorber e invertir en buenos proyectos. La solicitud que España haga de los distintos proyectos que puedan beneficiarse de este programa tiene que ir acompañado de un programa nacional de reformas que satisfaga lo que se conoce como las Country Specific Recommendations, ¿no? Que básicamente lo que pretenden, pues, es facilitar una reducción del desempleo estructural, un aumento de la productividad, un mayor crecimiento potencial de la economía, y luego una transición de lo que es el sistema productivo a una economía más digitalizada y mucho más sostenible. Va a depender mucho de que cumplamos con las recomendaciones específicas de la Comisión Europea a España. La Comisión Europea lleva años recomendando que España apueste por la flexiseguridad del mercado de trabajo frente a lo que yo denomino la flexirrigidez del mercado de trabajo. Tenemos unos ámbitos del mercado de trabajo que son muy flexibles frente a otros que son muy rígidos, y esto genera toda una dualidad en el mercado de trabajo y muchas ineficiencias, una tasa de desempleo estructural muy elevada. Que apostemos por la digitalización de la economía, de una mayor eficiencia de los servicios públicos, mercado único, especialmente en servicios, algo muy importante, mejora de la calidad, tanto en la educación primaria y secundaria como en la educación superior, en la formación profesional, en la reducción del fracaso escolar y en la formación, la mejora de la formación continua. Luego, por supuesto, apuesta por la sostenibilidad e innovación, y también mejora en la equidad. Desempleo, y aquí os recuerdo que desde 1980 hasta el 2019 la tasa de desempleo media ha sido de un 16,9% en España, duplicando, más que duplicando, la tasa de desempleo de los países que nos sirven de referencia en Europa. Por lo tanto, una combinación de reformas que mejore el funcionamiento del mercado de trabajo, los mercados de bienes y servicios, que con ese objetivo de reducir al menos en 10 puntos porcentuales la tasa de desempleo estructural y llevarla a la media de los otros países europeos, permitiría aumentar el PIB a largo plazo en un horizonte de 2030 a 2035 en aproximadamente unos 12 puntos y medio, ¿no? Más un cambio social o cultural que tecnológico. ¿Y ahí cómo estamos? Es decir, en el caso de la Comunidad Valenciana, ¿cómo estamos para llevar a cabo esa línea de transformación? Hace muy pocos días, el 20 de octubre, se ponía a disposición pública la última información sobre la encuesta de tecnologías de la información y la comunicación, y la foto que nos da no es buena. No es buena, es decir, solo 1 de cada 6 empresas de más de 10 trabajadores cuenta con especialistas en TIC. Primer trimestre del 2020. Dato absolutamente estancado en relación con el primer trimestre del 2019. Es decir, no hemos avanzado nada en un año. Y sabemos que ese es un punto clave. Todos sabemos las ventajas de la inversión intangible. Tiene efectos de derrame, es escalable, más que los activos físicos, tiene sinergias. Problema.
Hombre, pues que en las estadísticas de los contables no aparecen contar con esta inversión como tal. De hecho, lo incorporan como costes intermedios. Y eso tiene un problema en términos de acceso a créditos, de contabilización. Es decir, ahí necesitamos también un componente normativo, la regulación. Es decir, el incorporar que estas inversiones se consideren lo que son inversiones, no costes intermedios. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos en inversiones intangibles? Pues un poquito por encima, por debajo de la media, también española. Es decir, la composición de la inversión material e inmaterial, con los últimos datos de Cotegui, nos están hablando de un 35% intangible, un 65% material, un puntito menos que el conjunto de la media española. Convendría en 2-3 años tener un Digital Innovation Hub regional de referencia. Y eso es una misión y está dentro de esa línea. Y quizá como complemento a esto, y aunque lo hemos visto que la Dirección General tu Dirección General está trabajando en el análisis de impacto y la evaluación, quizá también convendría, y sobre todo aprovechando, para poder aprovechar de forma clara, de una forma más eficiente estos recursos, incorporar la cultura de la evaluación, de la medición del impacto de las métricas a los programas específicos. Es decir, cuando hagamos acciones, más allá del plan de acción global, programas específicos que sirvan no solo para medir el impacto, sino también para modificar la forma de aplicación, la forma de ajustes, y ahí hay que escuchar a los usuarios. Tenemos una falta de conexión entre una base científica tecnológica y una base productiva que funciona bien. La base científica tecnológica funciona muy bien. Es decir, en términos de publicaciones estamos a nivel español y en el caso de la Comunidad Valenciana por encima de la media, en publicaciones por profesor por encima. Pero fijaos, cuando ponemos en relación los artículos científicos con las patentes que se generan, resulta que en Alemania el ratio es 23 artículos para generar una patente, 32 en Francia. En China, 114 artículos para una patente triádica. En España necesitamos 205 artículos. De los casi 20 indicadores de innovación, en el que peor estábamos situados como Comunidad Valenciana, por debajo incluso de inversión empresarial en I+D, que vamos mal, de inversión pública en I+D, es en colaboración entre empresas y entre empresas e instituciones de investigación. Estamos en un nivel 46 sobre 100. 46 sobre 100. La media de las regiones moderadamente innovadoras en las que estamos como Comunidad Valenciana, es decir, moderadamente innovadoras quiere decir manifiestamente mejorables. Es decir, la media en esas regiones que son como nosotros en cuanto al índice sintético de innovación, el nivel de colaboración está en 126. Nosotros estamos en 46. El hecho de que ahora la sociedad pues es más sensible a todo lo que son riesgos. Riesgos no solo de tipo sanitario, sino tenemos un riesgo que es claramente, cada vez tenemos más evidencia de la importancia que puede tener en las próximas décadas, que es precisamente el riesgo de cambio climático. Lo que vemos hoy en día es que aquellos países que están más adelantados en esos procesos de transformación digital, automatización, robotización, son los que tienen tasas mayores de empleo, niveles de desigualdad más bajos y también niveles de productividad más elevados, es decir, que lo están haciendo bien en ese frente. Hay una correlación muy grande. Los beneficiarios, por así decirlo, por lo menos los no perdedores de esta crisis, son aquellos trabajadores y trabajadoras con mayores niveles de capital humano, en general estudios superiores, ¿no? Mientras que trabajadores con, como mucho, una educación secundaria obligatoria, pues en general ocupan ocupaciones que son menos proclives a utilizar estas nuevas tecnologías. Pero el capital humano no basta. El capital humano es una condición necesaria, pero luego necesitamos tener un tejido productivo
en aquellas regiones donde queramos utilizarla, porque si no, a medio y largo plazo lo que se puede dar es un fenómeno que preocupa mucho, por ejemplo, a todo lo que son las autoridades o a nivel supranacional, incluso a la Comisión Europea, que llevan la política regional, y es el hecho de que si invertimos mucho en capital humano, pero ese capital humano no conseguimos fijarlo a las regiones para que éstas mejoren, para producir un efecto de convergencia a aquellas regiones que se encuentran más lejos de la frontera, pues entonces lo que podemos tener es una fuga, por así decirlo, de cerebros dentro de la Unión Europea, que aquellos trabajadores y trabajadoras con mejor formación pues acaben yendo a polos de atracción a nivel nacional o a nivel internacional. Yo considero clave aquí todo lo que puede hacer el gobierno regional, eh, tanto en el ámbito del proceso de transformación digital, poner la innovación digital también al servicio de la sostenibilidad medioambiental, eh, todo lo que podamos hacer con el Internet de las cosas, con Big Data, con inteligencia artificial, para reducir, ¿no? Para ir hacia una economía mucho más sostenible. Ahora pondré algún ejemplo, ¿no? Pero desde luego pues ya todos conocéis, ¿no? Todos contadores digitales, cómo se puede minimizar el consumo de energía, etcétera. En el cerámico, pues obviamente aquí sobre todo lo que tiene que hacer es una apuesta clara por el uso de energías renovables. Es un sector muy intensivo en el uso de energía y por lo tanto, pues eh, aparte de reducir la intensidad energética por cada unidad de producto producida, y esto básicamente eficientar lo que son los procesos productivos, también es claramente una apuesta por las energías renovables. La compra pública innovadora se convierte en un elemento clave para digitalización y para transformación del conjunto de la estructura productiva y de la propia sociedad. Y ahí necesitamos sensibilización, necesitamos concienciación, necesitamos convencimiento, necesitamos confianza. A ver, ¿cómo es posible que no se pueda llevar a cabo una interlocución entre la administración y el sector privado cuando eso es perfectamente compatible con mantener unos criterios de independencia por parte de cada uno? Por tanto, las guías que se están poniendo en marcha, las acciones piloto que se puedan realizar en compra pública innovadora, creo que van a poder cubrir muchos aspectos, desde la oferta y desde la demanda, es decir, convertir al sector público en una empresa tractora. Tomemos ventajas de algunas de nuestras aparentes desventajas. Es decir, ahí podemos tomar una cierta concentración funcional en masa crítica con una desconcentración en el territorio. Es decir, que tengan una conexión en los entornos como ocurre con la distribución territorial de las cátedras de transformación. Entonces, el elemento quizá importante en esta alianza es que también forman parte, de hecho, en la Asamblea Ordinaria se celebró en el Salón de Actos de la Confederación Empresarial, es que también los empresarios están dentro. Es decir, tenemos la demanda. Yo no voy a caer en la temeridad de decir que alguna propuesta en cuanto a qué pueden hacer, creo que ya hay bastante trabajo, tanto hecho como en marcha. Quizá tal vez, a lo mejor no tanto en el qué como en el cómo, y de algún modo el perfil de los asistentes pueda incorporarse nuevamente en la línea de atacar esa debilidad de colaboración, es decir, de qué modo podría generarse, o que lo exploráis en su caso o lo analizáis, la incorporación de empresas, centros tecnológicos, algunos a una especie de quizá no cátedra a cátedra, sino en el conjunto de la red, en el conjunto de la red, y que también escuchen, propongan y sean también una forma de transmisores de algunas de las propuestas que se hagan. Dinamarca
tamaño como Comunidad Valenciana, en cuanto a dimensión, el año 2013-14 detectó que empezaba a bajar posiciones, cuando digo bajar, dentro de los 10 primeros ya no estaba en el top 5. Y el año 2014 dijeron, bueno, podemos tener un problema. Y generaron un fondo danés para la innovación. El año 2014 inyectaron 924 millones de euros. 924 millones de euros, un entorno nacional de una dimensión similar a la Comunidad Valenciana. Y además, interesante, el año pasado hicieron una evaluación del funcionamiento del fondo en estos primeros 4 años. ¿Y quiénes llamaron para evaluar? Llamaron a evaluar a suecos, finlandeses, a noruegos, es decir, aquellos que estaban algo por encima. Entrevistaron a usuarios de los programas, detectaron las formas de funcionamiento, pusieron el acento en la falta de burocracia, en la rapidez, en la conexión con la demanda, etc. Es decir, lo mismo, no nos hagamos ilusiones, pero no perdamos la ilusión, es decir, pero sepamos también que el margen de recorrido es importante y ahora tal vez se nos abren algunas puertas. Si verdaderamente queremos transformar la sociedad, queremos transformar el modelo económico, lo que hay que es liderar desde las cátedras, liderar con el ejemplo, ¿no? Y hacer una apuesta por la excelencia, por la calidad en todo lo que hagamos, ¿no? Que esté en línea con esa transformación social. Por supuesto, en lo que es la difusión del conocimiento, en lo que es la generación de conocimiento, lo que son también los spin-offs, etcétera. A mí lo que ha sido más gratificante, y he tenido la oportunidad en distintos momentos en mi vida de poder hacerlo, es algunas veces he estado trabajando más en la universidad, otras veces he tenido que estar trabajando más en la administración pública, otras veces, como ahora, estoy trabajando más en la empresa privada, ¿no? Aunque sigo manteniendo la relación. Para mí, potenciar, ¿no? La interacción entre esos tres vértices de ese triángulo me parece que es fundamental, fundamental a la hora de generar conocimiento, de generar buenas prácticas, de innovar y avanzar, progresar en todo aquello que hacemos, que hagamos evaluación, evaluación ex post, evaluación de pares, evaluación de otras universidades fuera del ámbito de la Comunidad Valenciana, de ver también cuáles son las mejores prácticas, ser sensibles, ¿no? Tener todo oídos para ver en qué podemos mejorar. Por muy bien que lo estemos haciendo, siempre se puede hacer mejor, ¿no? Y a veces esa evaluación externa, ¿no? De cuáles son nuestras actividades y cómo nos ven desde fuera, me parece que es importante. Pero desde fuera de la propia comunidad, o sea, también la evaluación que pueda hacer la administración pública, que pueda hacer las empresas o que pueda hacer la propia universidad es importante, pero si se puede hacer también desde fuera de la propia Comunidad Valenciana, yo también daría ese paso.